Hola niños, bienvenidos a la escuela dominical y hoy estoy con Pepita. ¡Hola niños! ¡Hola tía Lili! Hola Pepita, me alegro que estés con nosotros y sabes que te estábamos esperando para cantar una linda alabanza al Señor. ¿Te acuerdas Pepita cuál es? ¡Sí, tía Lili! ¡Una vía hay que va al cielo! Cantemos entonces junto a Pepita y la tía Mari. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Yo soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra no hay, otra vía no hay que Jesucristo. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Me gusta mucho ese corito, tía Lili. ¡Ay, qué le pasó, tía Lili! ¿Qué le pasó? Nada Pepita, yo solamente me puse estas manchitas acá en la cara para recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas de qué estuvimos hablando? Ah, sí, algo de un hombre que estaba enfermo. Exacto, ¿y cómo se llama esa enfermedad? Niños, ayúdenme. ¿Cómo se llamaba? ¡De lepra! Ya me acordé, tía. A ver. De lepra. Exacto, de lepra, y es una enfermedad que existe hasta el día de hoy y que no hay cura. Pero él cuando vio al Señor Jesús, fue donde él con fe le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué hizo el Señor? Le tocó y le dijo, exacto, sí quiero. ¿Y qué pasó con la lepra? Desapareció. ¿Cierto, tía Lili? Exacto, desaparecieron todas sus heridas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para sanar enfermedades. Y Josué en esa ocasión nos enseñaba un lindo versículo de la historia. Escuchemos. Hola, este es el versículo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. ¡Qué lindo versículo que nos enseñó Josué! Tía, ¿y qué nos va a enseñar hoy? Yo quiero aprender más. Está muy entusiasmada y me encanta ver a Pepita así, pero vas a ver lo que vamos a aprender hoy, ¿te parece? Sí, tía, vamos. Ay, ¿dónde los dejé? No los encuentro. Ay, disculpen niños, es que lo que pasa es que se me perdieron los lentes y yo sin los lentes no puedo ver para leerle la historia. ¿Dónde los dejé? Ah, no entiendo. ¿Los tengo yo? Oh, sí los tengo yo. Ay, esta cabecita. Son tan importantes para mí los lentes porque puedo ver y puedo verles a ustedes, puedo leer la Biblia. Es muy importante. Pero sabes que en la palabra de Dios hay algo que es muy, pero muy importante y es lo que en esta historia vamos a descubrir. En una ocasión, el Señor Jesús entró a la ciudad de Jericó. Y por supuesto, como ustedes saben, le seguía mucha gente. Y entre esa gente que iba siguiendo al Señor Jesús, había un hombre que se llamaba Zaqueo. La palabra de Dios nos dice que este hombre era pequeño. Por lo tanto, si quería ver al Señor Jesús, la gente era más grande que él y no podía ver al Señor Jesús. Pero se le ocurrió una idea. Se le ocurrió mirar más allá y en el camino había un árbol sicómoro. Este árbol sicómoro se caracteriza porque tiene ramas grandes. Así que él dijo, oh, el Señor Jesús va a pasar por este camino y yo voy a poder verle. Así que fue rapidito y se subió al árbol sicómoro. Estuvo allí esperando. Pero hay algo que Zaqueo no sabía. Que el Señor Jesús, cuando fue caminando y pasó debajo de Zaqueo, lo miró. ¡Oh!
Si era lo que más deseaba Zaqueo, ver a ese hombre que se hablaba tanto de él, que enseñaba palabra de Dios. Quería tanto verlo y quedó asombrado cuando el Señor Jesús lo quedó mirando. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. ¿Qué tiene que ver esto de importante? Los publicanos eran las personas que le cobraban a los israelitas dinero, plata, por vivir en el Imperio Romano y se lo daban a los romanos. Entonces los israelitas no querían a los publicanos. Son pecadores, malvados, y los odiaban. Pero el Señor Jesús sabía todo lo que era Zaqueo. Igual lo amó, igual se acercó a él, así como te ama a ti y me ama a mí también. Y se acercó donde Zaqueo y le dijo algo. Zaqueo, sabía su nombre, él lo sabe todo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué crees tú que Zaqueo hizo? Exacto, se bajó del árbol muy rápido y fue a su casa y lo recibió allí. Yo me imagino que Zaqueo preparó un gran banquete, mucha comida rica, no solo para él, sino también para las personas que iban con el Señor Jesús. Porque él estaba contento. Al hombre que quería conocer, él iba a ir a su casa. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y el Señor Jesús le estaba demostrando que él era importante para él, porque lo estaba invitando a su propia casa y podía enseñarle bien de la palabra de Dios. Cuando estaban allí en casa, dice que Zaqueo le recibió gozoso, con mucha alegría. Pero cuando los demás que estaban con el Señor Jesús miraron a Zaqueo, ustedes saben, estos publicanos que nos cobran mucho dinero, empezaron a hablar mal. Y decían, ha entrado a posar en casa de un hombre pecador. Estos hombres estaban apuntando a Zaqueo, es un pecador. ¿Pero y qué de ellos? Ellos también eran pecadores, habían hecho cosas malas igual que Zaqueo. Y tú también has hecho cosas malas que a Dios no le agrada y que no podemos ir al cielo si tenemos un corazón sucio, con cosas malas. Pero estos hombres solo miraban a Zaqueo. Zaqueo el pecador. Pero Zaqueo fue tocado por el Señor y él se arrepintió de las cosas malas que había hecho, porque él cobraba de más a la gente y por eso era rico. Pero Zaqueo se arrepintió. ¿Y sabes cómo nosotros sabemos que se arrepintió? Porque la palabra del Señor dice que Zaqueo, en medio de la comidita o de la conversación que tenían allí, se puso de pie delante del Señor Jesús y le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quería decir con eso Zaqueo? Que si él había pedido un billetito de más, él lo iba a devolver 4 veces, o sea, todos estos billetes de más. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que había hecho mal y que su corazón estaba sucio y quería él ser perdonado por el Señor. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús lo perdonó? Lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que también le dio salvación. Él le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesús se lo dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué es el Señor Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no había perdido los lentes. Estaba perdiendo su corazón, su alma, y se iba a ir a un lugar feo. Pero el Señor Jesús le mostró el camino para ir al cielo.
Y tú también tienes que saber el camino para ir al cielo. Creer en el Señor Jesús, pedirle perdón por tus pecados, por las cosas malas que has hecho, así como yo también lo he hecho. Y el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Murió en la cruz, resucitó. Y todos los que creemos en Él podemos ir al cielo, porque Él ocupó el lugar de castigo tuyo y mío, y también de Zaqueo. El Señor Jesús le dio salvación a Zaqueo, y también nos va a dar salvación a nosotros si creemos en Él. Y recordando esta linda historia, nuestro pequeño amigo Felipe nos va a recordar con un versículo de la historia, ¿ya? Felipe, dinos el versículo, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muchas gracias, Felipe. Él nos recordaba el por qué vino el Señor Jesús acá a la tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recordando un poquito la historia, vamos a hacer un acróstico, ¿ya? Como ya lo sabes, voy a hacer preguntas. Por favor, responde fuerte para escuchar. Vamos a hacer un acróstico con el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Jesús significa Salvador. Así que recordando que Él tiene poder para salvar, vamos a hacer el acróstico. Tú contestas y van a ir apareciendo las respuestas en el acróstico. Vamos. Vamos con la primera pregunta. ¿A dónde entró el Señor Jesús? Jericó. A Jericó. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cómo era Zaqueo? Pequeño. Sí, era pequeño. Con la siguiente. ¿A qué árbol subió Zaqueo para ver al Señor Jesús? A un sicómoro. Muy bien. A un árbol llamado sicómoro. ¿De quiénes era jefe Zaqueo? De los publicanos. Sí, de los publicanos. Cobraban impuestos. Y la última. ¿A qué vino el Señor Jesús al mundo? A salvar. Sí, a salvar a todo aquel que se había perdido. Muy bien. Recordando entonces que el Señor tiene poder. Salvó el corazón de Zaqueo. También te puede salvar a ti de perdición, de un lugar feo, para llevarte al cielo. Recordando lo que el Señor hizo por ti. Y recordando la historia, vamos a cantar con la tía Maricón, Pepita. Un hombre chiquito era Zaqueo. ¡Vamos, niños! Un hombre chiquito era Zaqueo, un hombre chiquito así. Subió a un árbol para mirar a Cristo que pasaba por allí. Y cuando Cristo miró hacia arriba y vio al hombrecito allí, le dijo: Zaqueo, baja, apúrate, que voy a tu casa contigo, que voy a tu casa contigo. Recordando esta linda alabanza, nos despedimos junto a Pepita y nos encontramos el próximo domingo. ¡Chao, niños! Chao.